yo sabía, así que entré por Google, puse la TOA y me salió. Bueno, después en todo caso le pregunto a Dolores o pregunten a ustedes, o a Natalia o a una de las chicas. Lo que se envió inicialmente son algunos artículos, son de referencia, que no son y se mandaron como dos reducidos de los Power. Hay un problema con los Power, realmente el tema de la foto no se puede mandar. El Power no llegó. El tema de los textos se puede citar, lo de las fotos es más complicado. Entonces, bueno, hicimos, además también es un pesado, nosotros hicimos una especie de reducido de poquitas diapositivas de texto. De la primera clase había muy poco texto de diapositiva, y en la segunda por ahí había algo más. En la segunda me traía bien hacer hoy, pero como el grupo de los lunes ya la tuvo, dije, bueno, ya mandemos la total. Así lo tenían como adelante. Los PowerPoint no llegaron. Bueno, los textos sí que son 4, pero no me acuerdo. O 5. Sí, se van a ir agregando, y también digo, vuelve a ser, digo, igualmente en el programa inicial que se envió está toda la bibliografía completa, digamos. Pero algunos que son los que fundamentalmente que están en internet y que son fáciles de acceder, los tratamos de subir, y incluido que ya esta semana lo voy a mandar, nos habíamos olvidado de mandar el librito de mediación comunitaria que hicimos hace unos años con Alejandro Nató y Gabriela Crecaso. Es un libro que ya tiene sus años y fue pensado estrictamente en el formato de mediación comunitaria. Tiene algunas líneas de, digamos, de salida hacia conflictos más generales. Hay un capítulo de conflicto público, que yo creo que en estos años hemos avanzado bastante y por ahí lo cambiaríamos un poco, pero bueno, como referencia sigue siendo bastante válido. No sé, me gustaría que podamos empezar por ahí como una especie de repasito de lo que vimos en la charla anterior. Esto que pasa tanto tiempo, la verdad que nos hace casi olvidar. En el primer encuentro habíamos visto algunas cuestiones que tenían que ver con los desafíos políticos, sociales y culturales, y algunas ideas sobre las dinámicas sociales urbanas contemporáneas. Habíamos visto el video de conflictos en Latinoamérica en general, que bueno, traía por lo menos algunas temáticas que son las que hoy están en debate. Hay un cambio bastante central, digamos, que tiene que ver con lo que habíamos comentado la otra vez respecto de una famosa charla que había dado el sociólogo Portantiero, explicando justamente ese proceso de cambio que tenía que ver con, en realidad esto era una charla, una jornada de decanos y de ciencias sociales, donde decíamos, las ciencias sociales durante mucho tiempo se ocupaban de alguna temática o problemática común y focal, o sea, había un tema de problema o una problemática que se estudiaba, por lo tanto también había paradigmas o un paradigma que era el adecuado para entender esa problemática. Lo que pasa en las últimas décadas es lo que se llamó la conmoción epistemológica de los años 80, para ponerle un título, que tiene que ver con que ya no hay una problemática focal, sino que hay un montón de procesos en curso, que algunos tienen conexión entre sí y otros no. Aparece esta idea de la contingencia, de cuestiones aleatorias que organizan otra configuración, y esta misma dispersión hace que ya no se puede observar la problemática contemporánea desde un paradigma que abarque todo, o como se dice, un paradigma totalizante. Entonces, aquellas viejas matrices del pensamiento sistémico, del estructuralismo, etcétera, ya no sirven para entender la dinámica contemporánea. Guillermo Donner, un intelectual también fallecido, decía en esta misma línea que tampoco se trata de sustituir un viejo paradigma por otro igualmente totalizante y abarcador, sino tratar de ver líneas de pensamiento que algunas a veces pueden parecer contradictorias, son polisémicas, son ambiguas, pero que de todas esas miradas podemos, sin llegar a un eclecticismo ingenuo, digo yo,
poder tratar de encontrar modos de aproximarnos a las distintas problemáticas. Todo el video de los conflictos en Latinoamérica hacen un acento en cuestiones que tienen que ver con las 4M que decía Cecilia, las climas, mano de obra, etc. Y que son conflictos que, si bien parecen más de tipo territorial en general, igualmente la configuración social o la disputa social también se traza en términos urbanos. Esto quiere decir, cuando nosotros ponemos dinámicas sociales urbanas contemporáneas, va más allá de si el escenario es la ciudad, y por eso se habla de dinámicas, sino de escenarios urbanos, en el sentido de que no es el lugar físico, sino una lógica, ¿no? Y uno puede decir que ya casi todo está atravesado por estas lógicas urbanas. Así sea una comunidad wichí o una comunidad en la Amazonia, igualmente está atravesada de uno u otro modo por una lógica urbana que tiene que ver con cuestiones de la globalización y la mundialización. Globalización y mundialización refieren más o menos al mismo proceso, pero tomando un aspecto distinto, ¿no? Digamos, hay un autor que se llama Renato Ortiz que plantea esta diferenciación diciendo la idea de globalización remite más a procesos tecnológicos, económicos, y mundialización más en términos de cultura. Trata, digamos, de establecer que no estamos mirando lo mismo cuando decimos una cosa u otra. Y en esa línea empiezan a hacerse visibles, digamos, no porque no hayan estado antes, algunos procesos de dualización de lo que alguien había comentado, que creo que García Romero había dicho acá en alguno de los encuentros de ustedes, en algún otro curso, de los que están de más para los demás, ¿no? Y alguien lo decía como si se diera por natural esto, y en realidad no creo que Auxiliar Romero diga eso, sino esto es algo que está pasando, ¿no? Digamos, el estar de más para los demás, esto es una foto de un refugiado. Y en este sentido aparecía, o mostramos este video, no sé si lo mostramos o no, porque se me confunden los dos cursos. Se va a acabar la paz social. Lo que decíamos a propósito de esto, creo que por ahí el video que mostramos es otro, es que para nosotros que venimos en este proceso donde siempre pensábamos que estábamos orientados a contribuir a la paz social, eso es una manifestación del 15M, y en realidad lo que nos vino a decir o a interpelarnos es qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de paz social, ¿no? Y efectivamente lo que aparece es una idea de paz en la cual se mantendría cierto status quo y donde definitivamente los cambios necesarios y radicales que requieren las sociedades actuales, desde esta perspectiva de la paz social, definitivamente quedan como obturados. Obviamente la manifestación del 15M y otras tantas manifestaciones urbanas, uno podría decir que son manifestaciones de los incluidos, no son los que están de más para los demás, ¿no? O sea, son razonablemente incluidos que tal vez por una situación coyuntural, como es la crisis en España, aparece ese movimiento que de alguna manera reclama volver a ser incorporados al sistema, ¿no? O sea, desocupados, los que tienen la cárcel, etcétera, que son situaciones extremas, pero bueno, lo que están reclamando no es un cambio de sistema, sino tratar de volver al sistema. Pero después están los otros, que es la foto del refugiado que mostré antes. Esta es de Brasil, y efectivamente también los que salen a la calle, uno puede decir, son mayoritariamente lo que puede decirse entre comillas clase media,
pero definitivamente son los que tienen la posibilidad de expresarse, ¿no? Y de alguna manera eso lo puede ver como un síntoma, es decir, ellos tienen la capacidad de expresarse o las posibilidades de expresarse, pero también hay otros que ni siquiera tienen esa posibilidad de expresarse, como el chico refugiado que definitivamente se tapa la cara. Yo no sé si los conté a ustedes, pido disculpas si tenemos repeticiones, pero nos resulta difícil acordarnos todos los ejemplos de cada grupo. Pero el caso de Brasil es bastante interesante. Cuando aparecen las manifestaciones se dice que esto no era visible, ¿no? Y que de pronto irrumpió en la calle un descontento, un malestar social. Y la verdad que 2 años antes habían aparecido ya algunos síntomas que nadie escuchó, nadie atendió. Hubo una campaña que se llamó la campaña de los globos negros, que era un globo negro por cada familia desplazada, y esto es los barrios más pobres que en todo el proceso de embellecimiento de las ciudades, con vistas al futuro mundial de fútbol, empiezan a ser desplazados por necesidades de ampliar la infraestructura, de hacer estadios, etcétera, pero también servía de excusa para correr a los que quedaban feos en la ciudad. Entonces, eso no había pasado y eso, sin embargo, no fue tomado por los medios de un modo, que ponga sobre la mesa uno de los problemas más cruciales, sino definitivamente esa campaña se organiza donde ya hay miles de desplazados. Entonces, cuando vemos las marchas de las clases medias, no es solamente las clases medias. Bueno, ellos tuvieron algún recurso y algunas condiciones para poder expresar su descontento, y mientras tanto hay otros que ni siquiera lo pueden hacer. Por lo tanto uno diría, bueno, lo primero es tratar de estar atento a los sin voz y a aquellos que no logran articular sus demandas. ¿Y qué quedó con los globos? Bueno, era simbólico, era una especie de expresión, una campaña que lanzaban globos negros, era un globo negro por cada familia desplazada y llenaron el cielo de globos y pueden andar una imagen. Pero esto quiere decir, fue hace 2 años de esta manifestación por el presunto tema del transporte, ¿no? Perdón, ¿en dónde se hizo? En las grandes ciudades, en Río y de en España. San Pablo. De Río, de Brasil. No, por eso digo, cuando aparece la manifestación en Brasil, 2 años antes pasó esto y nosotros no nos enteramos más que en alguna revista especializada, digamos, pero esto ya estaba hasta escrito en publicaciones. Bueno, estas son algunas expresiones, ¿no? La protesta callejera, la democracia callejera, que se llama César Rojas Ríos, la contrademocracia, que se llama San Malón, como un tipo de procesos que se están dando en las últimas décadas y donde todo esto no necesariamente tiene una secuencia y un proceso lineal, sino que a veces son lo que digo a veces paisaje de acontecimientos. Él trabaja con la idea de las catástrofes y dice, bueno, no es que todo se hace visible y es un proceso que se va configurando, sino que de pronto hay irrupciones, aparecen situaciones y movimientos disruptivos. Esto es para volver a por qué lo urbano, y cuando yo digo son lógicas urbanas, esta es una imagen de Google Earth, digamos, pero de noche, sino, bueno, obviamente lo más iluminado son ciudades, y uno acá puede ver cómo la mayor parte de los habitantes se concentra en un territorio bastante escaso, ¿no? O sea, proporcionalmente. Las ciudades de fines del siglo XIX y principios del XX estaban en 10% de población en ciudades, y esto asciende al 50% para el 2007 y se proyecta, o se pronostica, digamos, un 75% para el 2050. Esto quiere decir que el mundo es cada vez más urbano, en concreto, quiero decir, viviendo realmente físicamente en ciudades, pero efectivamente todo lo que funciona, digamos, todo lo social está atravesado por estas dinámicas. Y al mismo tiempo va siendo cada vez más dual, ¿no? Esto es,
2030-2040, la población mundial en villas alcanzará los 2 billones de habitantes, o sea, esto es un 40 o un 45% del total de la población urbana. O sea que cada vez va a haber más jóvenes. Cada vez va a ser más dual. digamos. Bien, gracias. Sí, sí. Sí, digo, lo proyectado siempre se puede hacer algo, digamos, pero lo tendencial, digamos, es eso. Bueno, esto es todo, digamos, tratando de tomar algunos títulos un poco salteados de la clase anterior. Y entre todas estas miradas es central, digamos, estar atentos a los sin voz, como decía, pero también, digamos, ver todas estas problemáticas en su conjunto. Y acá aparecían, digamos, distintas miradas. Esto es una película medianera que les diría que pueden entrar a internet y ver el tráiler, aunque sea, que es la mirada de un joven urbano de clase media. Y este sí lo vamos a ver, que es muy cortito. La multitud es una película que hace Westergel, y paradójicamente, digamos, los dos están abandonados, ¿no? La ciudad deportiva de La Boca, parte de la ciudad, Interama, digamos, Villa Rodrigo Bueno y todo el sector donde explosionó, digamos, el conflicto en el Parque Indoamericano en el año 2010. La película es un documental de creación, de alguna manera, que trata de capturar más que un relato, una experiencia ante el espectador que la está viendo. Trata de activar algún tipo de recuerdo emocional relacionado con la ciudad y, bueno, un poco la búsqueda de conectar con dos espacios que hoy están abandonados pero que tienen un fuerte arraigo en la memoria ciudadana. Me interesaba eso como estrategia para activar una relación con una poesía alrededor del olvido y un poco de la memoria, ¿no? La multitud, digamos, se llama la multitud justamente por todo lo que nos muestra, digamos. Eran espacios enormes que en su momento estuvieron pensados para albergar a muchísima gente, y un poco la película muestra, digamos, cómo esos espacios hoy por hoy están absolutamente deshabitados y tienen el silencio justamente del olvido. No solamente los espacios, sino también las zonas que la circundan. En el caso del Parque de la Ciudad, los alrededores de Lugano 1 y 2 y la Villa 20, como habitantes expectantes, digamos, de lo que fue esa urbanización fracasada. Y en el caso de la Expo Deportiva de La Boca, la Villa Rodrigo Bueno, que está hoy por hoy con un conflicto importante a partir de la expansión de las torres de Puerto Madero con la empresa constructora IRSA. Esos espacios, digamos, en su momento fueron hitos que se relacionaban con un futuro y un desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires y del país, que me interesaba mostrar cómo era el estado actual de ese recuerdo hoy por hoy, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me interesaba también contar a través del paseo y de los caminantes de la película, mirar con ojos extraños, personajes que no tienen una relación particular con ese pasado y que uno como espectador sí la tiene. Entonces, de alguna forma, de esa manera, digamos, se subrayaba un extrañamiento relacionado con la ciudad. Me interesan los procesos que tienen que ver con la ciudad y con la historia un poco de la ciudad, la historia que queda impregnada en las paredes de la ciudad. Me interesan las transformaciones, por ejemplo, como en el caso, digamos, de lo que fue la Villa 20, un poco después de que terminamos de grabar, sucedió lo del Indoamericano, y cómo quedaba de alguna manera en disputa, digamos, la crisis habitacional, relacionada con una disputa ridícula que tiene que ver descaradamente con algo que se defendía relacionado con el espacio público. Entonces, fíjense cómo los nuevos elementos de la dinámica de conflicto, como los temas de inseguridad, ponen en agenda
cuestiones que van más allá incluso de lo que antes les molestaba, que era la otredad. O sea, ya la otredad no la tengo al lado, la tengo en otro lado, pero son los de al lado también. Entonces, ¿cuál es el mal mayor o cuál es el bien mejor por el cual voy a priorizar? Y terminan decidiendo por el tema de estamos más seguros si vivimos todos juntos. Porque no viene el otro de otro lado a cobijarse del muro que nosotros hicimos. Y yo lo dejo así flotando esto. Como hasta dónde un muro puede dividir o puede acercar, ¿no? Lo dejo flotando, como un tema que nosotros mismos lo estamos investigando al punto tal de ver una mala práctica como fue una intervención y sin un seguimiento activo, porque en aquel momento la intervención sola alcanzaba como que qué lindo lo que pasó allí, y nos quedamos con la foto, y en lo social la fotografía es como lo que dice Bourdieu, la fotografía se mueve, se mueve, se mueve, y lo social se mueve, se mueve, se mueve. De hecho se movió tanto que el muro se levantó. Juntaron dinero los de Lomas del Mirador 1 para no estar conviviendo con los de Lomas del Mirador 2. Ahora después un hecho superador, la inseguridad. En este caso nos toca en particular porque los mediadores... Fin de mudo que comen mudo, porque los cantos también hacen lo mismo, hacen un mudo para protegerse de los demás. Sí, sí. Antes y cada uno, ¿no? A veces ves casas juntas o jardines que están en común y el vecino levanta el muro más alto para que no lo vea el vecino. Sí, el otro día fue una discusión muy de persona a persona. El otro día hicimos dentro de una actividad que hacemos que se llama Cine Debate y pasamos la película del hombre al lado y salió todo esto, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, me parece que no hay que... también hay que darse una posibilidad de pensar en, bueno, hay fronteras que son necesarias. Dentro del ciclo Fronteras, justamente los mismos directores que hacen El hombre de al lado presentan otro caso también de una medianera. Que dice, bueno, la medianera es la última frontera, ¿no? Es efectivamente el espacio de lo íntimo. Ahora, también el ser humano necesita un espacio de lo íntimo. Cuando eso se establece dentro de un grupo social y otro, la cosa se va complicando. Y Silvina había comentado algo que era muy interesante con respecto a la película, sobre que era para que no te vean o para no ver la pobreza, ¿no? Digo, si el muro en los country, así. Sí, en realidad tenía que ver con eso y con esta película que vimos el otro día. La pregunta era, y se veía en la película, si era tanto el muro para que el otro no te vea o para uno no ver al otro. Claro. Sí, son dos procesos. La protección de la intimidad, si se quiere, o del sector, sino el defenderse y el sacar eso que no tiene nada que ver con nosotros, con lo que no queremos convivir, y la mejor forma es ocultarlo y esconderlo. Sí, creo que es muy interesante porque son dos procesos, ¿no? En realidad son dos procesos que pueden coexistir, pero efectivamente son dos procesos que tienen una lógica distinta o una matriz distinta. Bueno, en cualquier caso, siempre la idea de frontera marca en nosotros y ellos, y esto puede llamarse adentro, afuera, arriba, abajo, centro, periferia. Y desde el otro lugar es tratar de ver cómo en esto podemos vivir juntos y cómo esto es un afiche de una experiencia y de una jornada. Es la idea de la calle, es de todos y cómo compartir la calle. Y en esto, digamos, sí me parece que debemos, por ahí, no ser ingenuos y saber que esto necesariamente es un proceso conflictivo, ¿no? O sea, la idea de que vamos a compartir la calle, digo, ahora que la palabra diálogo se utiliza excesivamente, creo, es saber que el diálogo en sí siempre es conflictivo. No es gente que se pone a conversar, es gente, digo, que naturalmente, o por historia, o por cultura, o por lo que fuera, pueden estar o no enfrentadas, pero que la verdad que por lo menos no tienen ningún interés en compartir con el otro, ¿no? Y sobre esta base es ver cómo de eso pueden pasar a entender que se pueden enriquecer con el otro, que podrían
dar un paso adelante, no solamente coexistir o no solamente tolerarse, sino además enriquecerse mutuamente. Entre todos estos procesos y un poco lo que explicaba, digamos, de la dispersión y de los paradigmas que ya no son acabados, y todas estas nuevas perspectivas de las ciencias sociales, también empiezan a aparecer una serie de términos: gobernanza, cohesión social, participación, sostenibilidad, etcétera, desarrollo sustentable, desarrollo local. Es uno de los artículos que les enviamos, que es de Jordi Borja, donde justamente a lo que él apunta es que el uso cotidiano de estos términos termina, digamos, de aceptarlos, adoptarlos sin entender muy bien qué quieren decir, o muy bien hacia dónde pueden estar orientados y cuándo pueden ser utilizadas, y al mismo tiempo, digamos, como que una vez puestos ya nos quedamos tranquilos de que vamos por lo políticamente correcto o por lo que realmente debemos hacer, ¿no? Y después hay que ver primero si nos lo permitimos, si generamos las condiciones. Digo, la gobernanza implica hacer horizontales las decisiones. Bueno, ¿hasta dónde vamos a horizontalizar las decisiones, ¿no? Y es una decisión también, es una decisión política básicamente. Pero un poco lo que dice Borja es, bueno, el uso cotidiano también le ha hecho perder el sentido a esos términos, y por ahí ya no los comprendemos, los seguimos poniendo casi como una estampilla, ¿no? que dice desde dónde estamos hablando. Y hay una amiga socióloga que dice: aquellos términos que se ofrecen como explicación de lo que debe ser explicado, ¿no? O sea, la idea de participación se pone como término, bueno, todo se va a hacer participativo, y uno diría, bueno, hay cuestiones que tienen alternativas de hacerlas participativas y otras que no, ¿no? Y tal vez no es o la participación o la línea jerárquica, sino por ahí se combina. Digo, hay momentos de participación y momentos de decisión, y hay algunos que pueden tomar esas decisiones y otros que no. Y no es autoritario, es simplemente tratar de ver, según el contenido, según la temática, según la expectativa y según las necesidades, ver qué proceso es más apto para la situación que se tiene que abordar. Bueno, esto es un poco a modo de conclusión, y digamos, dentro de todo esto aparece, digo, en el marco general de un derecho que hoy ya es tomado como un derecho, no sé, creo que Alejandro le llama de cuarta generación, no sé de qué generación, el derecho a la ciudad, digamos, que es uno de los derechos nuevos de las últimas décadas, ¿no? Ya desde los 60 se habla del derecho a la ciudad, pero digamos que se hizo de uso común, y bueno, creo que se agrega dentro del derecho a la ciudad el derecho a la belleza, que me parece que no es menor, digamos, ¿no? Y uno podría representarlo en decir, la vivienda social, en ese sentido también ha tomado una decisión. ¿Por qué la vivienda social necesariamente siempre era fea, ¿no? Bueno, el derecho a la belleza también tiene que ver con esto. Se puede trabajar en un proceso integral, estratégico, intersectorial, interinstitucional, para ir resolviendo problemáticas complejas. Un poco la referencia del Muro de Paraná es esa. Nosotros definitivamente ese caso lo habíamos puesto en el libro con el final feliz, porque era un tiempo en el que el final parecía feliz. La gente había quedado muy contenta con el proceso. Yo realmente era observadora a posteriori, es decir, los mediadores habían sido Alejandro y Gabriela Rodríguez en este caso, así que yo no tenía ninguna duda de que la mediación había sido realmente buena, y además habían llegado a un acuerdo. Y creo que el error es tal vez en ese momento no haber tenido muy presente, y sobre todo la Defensoría de Paraná, que era quienes nos habían invitado a ellos, pero los que conocían más extensamente toda la problemática, que ese acuerdo o esa mediación no era un punto de llegada, sino un punto de partida. Es decir, el acuerdo podía servir como una tregua provisional, en principio para no construir el muro, porque digo, revertir la situación se hace más difícil, en parte poder hacer una tregua en la escalada de violencia que había llevado a la decisión de separarse definitivamente. Entonces el acuerdo servía para esa tregua, pero era una tregua provisional.
Y si no se empezaba a trabajar desde ese momento en otro tipo de procesos transversales, en las escuelas, en los grupos sociales, y atender el problema de Lomas de Mirador 2, que era unas viviendas que habían quedado sin terminar, que no habían sido adjudicadas, y efectivamente se ocupan en condiciones muy precarias. Entonces no eran solamente 2 barrios, era un barrio terminado, asignado a beneficiarios específicos, y una segunda etapa de ese conjunto que queda a medio terminar, y en esas condiciones precarias se establece gente. Y bueno, los unos y los otros también eran esos, ¿no? Entonces, esa situación debidamente trabajada en el tiempo y en un proceso sostenido era lo que podía dar la posibilidad de que no solo el muro no se construya, sino que se empiece a reconstruir o a construir un tejido social hacia el futuro y hacia una convivencia, digamos, bastante más, no solo pacífica, sino de enriquecimiento y de trabajo conjunto, donde, bueno, todos sean parte de un algo. Soy Cecilia y todo lo que estudié lo he tratado y me dedico al Consejo Consultivo Comunitario y Palermo, y bueno, trato de hacer cosas y es muy difícil. Tengo 10 años de actuación así vecinal, pero honoraria, es como que muchas tareas. Gracias. Mi nombre es Gabriela, soy licenciada en Recursos Humanos y trabajo en Recursos Humanos en la Defensoría. Gracias. Mi nombre es Sabrina, soy abogada y trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia en el área de salud mental. ¿Lo puedes repetir? No Sí, lo escuché. Cristina. Acá no llegó. Cristina, trabajo como técnica de cooperación en una ONG en Pilar. Gracias. Mi nombre es María soy licenciada en Política. Soy Carlos, soy abogado, soy funcionario judicial y docente de la comunidad. Me llamo Diego, soy abogado del Centro Único de Coordinación y Control en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación. Me llamo Santiago, soy abogado y trabajo en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. Ana trabajo acá en la Defensoría, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y estoy en la sede barrial de Español. Andrea, licenciada en Turismo y estoy voluntaria en una formación de niños con cáncer. Y sí. ¿Qué hace? Me pide la plata. Bueno, yo soy Edgardo, soy psicólogo, hago consultorio y hincha de estudiante. Sí, hincha de estudiante. No, es hincha de estudiante. Dimos 3-0, somos de gimnasia, vamos segundo. Yo soy Sergio Alumni, soy licenciado en enfermería, trabajo en el Casa Cuna, hago neonatología hace 10 años, soy especialista en el área, me recibí en San María Ludwika, en la especialidad, soy licenciado en biología, en el doctorado en biología y el doctorado en educación, y soy profesor universitario de biología, profesor de la Universidad Nacional de Lanús, concursado, y soy religioso de una iglesia ortodoxa de comunidad inclusiva, en la cual trabajamos con comunidades inclusivas fuera de lo que es Capital Federal. Me llamo Iván, bueno, soy abogado recientemente recibido. Licenciado en Ciencia Política, tengo varios postados en el área ambiental fundamentalmente, soy docente de la UBA, también hago consultoría y colaboro con varias ONGs. Soy Niña Darlín, soy abogada, trabajo en la Defensoría como secretaria de la Administración y soy especialista en derechos humanos. ¿Nos vamos al cafecito?